profesora y compañeros. Nuestro tema es sobre hermafroditismo y gonocorismo, ¿sí? Bueno, mi grupo está integrado por Virginia Leguizamón, Rosario Prado, Fernanda Suárez y yo, Pamela Hermúa. Hola a todos, en esta oportunidad estaremos abordando el tema hermafroditismo. El hermafroditismo es la presencia de órganos reproductivos usualmente asociados a dos sexos, macho y hembra. Se refiere a aquellos seres vivos incapaces de producir gametos o también a los que tienen un aparato mixto capaz de producir gametos femeninos y masculinos. Pero también, aunque los seres hermafroditas produzcan los dos tipos de gametos, rara vez se fecundan a sí mismos, por lo que se dan cruces entre distintos individuos actuando como hembra y como macho en un hermafroditismo simultáneo. O también en la adultez atraviesan periodos en los cuales se reproducen con uno u otro sexo. Pero también existen diversos tipos de plantas y de animales en los que cada uno de sus individuos poseen ambos sexos. Hermafroditismo en los animales. ¿Qué son los animales hermafroditas? Son animales que poseen aparatos reproductores funcionales, tanto masculinos como femeninos, en un solo individuo. En el caso del sistema reproductivo de los machos, la producción de gametos masculinos o espermatozoides a través de sus testículos, y en el caso de las hembras, los gametos femeninos u óvulos están facultados para cambiar de sexo cuando la ocasión lo amerite. Incluso pueden utilizar los dos cuando tienen la capacidad de autofecundarse, llamándose hermafroditas verdaderos. Se dice que la mayoría de los hermafroditas no son funcionales porque es raro, especialmente en los animales, que suceda la autofecundación. La reproducción en el mundo animal es uno de los procesos claves para que las especies se mantengan viables a lo largo del tiempo de los animales hermafroditas. Como estrategia reproductiva, el hermafroditismo es ideal para aquellos animales que les cuesta encontrar pareja, o también por su hábitat, y además por su baja población o su lenta traslación. Existen diferentes tipos de hermafroditismo. Los animales hermafroditas sincrónicos son aquellos que en su proceso de apareamiento, primero un individuo hace el papel de macho, mientras el otro hace el papel de hembra, ¿sí? Y una vez terminado ese ciclo, se vuelven a juntar, pero intercambian los roles, pasando de hembra a ser macho y viceversa. Además, existen los tipos de hermafroditismo secuenciales, que son los animales que pueden cambiar de sexo una vez durante su ciclo de vida, implicando también los factores ambientales que tienen impacto directo sobre la diferenciación del sexo de esos individuos. Los animales hermafroditas secuenciales se conocen de dos formas: los hermafroditas protogénicos, que son aquellos que en su primera etapa de vida utilizan el sexo femenino y durante los procesos de reproducción, posteriormente ya en su vida adulta, se comportan como individuos machos. Pero también existen los hermafroditas protándricos. Los protándricos en este caso son animales que en su etapa juvenil comienzan siendo machos, que luego se pueden convertir en hembras. Todo esto va a depender de las exigencias del medio y de la colonia en la que vivan esos individuos. Un ejemplo de hermafroditismo en los animales son las estrellas de mar, que pertenecen a los equinodermos, los animales que tienen la piel espinosa, que viven en todos los mares del planeta. La reproducción de algunas estrellas de mar puede ser sexual. Existen algunas especies que son hermafroditas simultáneas, por lo que producen óvulos y espermatozoides a la vez, así como otras especies que son hermafroditas secuenciales, que nacen como machos y pasan a convertirse en hembras según envejezcan. En otros casos, si una hembra mayor se reproduce por división, las crías van a ser machos hasta que alcancen una determinada edad. Las estrellas de mar tienen unos brazos con dos gónadas, que se encargan de libertar gametos mediante aberturas llamadas gonoductos. Una buena parte de las especies tienen fecundación externa, pese a que en algunas especies las cópulas y la fecundación es interna. El hermafroditismo suele darse en animales solitarios, lo que es difícil
localizar parejas. En este caso, tenemos a la lombriz. Como está debajo tierra, se le complica buscar su pareja. Los animales hermafroditas poseen dos tipos diferentes de fecundar sus gametos. La primera es la fecundación cruzada y la autofecundación. La fecundación cruzada de dos individuos que van a intercambiar sus gametos, el masculino y el femenino. Tenemos a los caracoles. El acoplamiento entre los individuos puede llegar a durar más de 5 horas. Ellos ¿cómo van a hacer? Van a lanzar el dardo que contiene secreciones estimulantes. Una vez que los dos caracoles están receptivos y emiten esos espermatozoides que acceden a la cavidad donde se sitúan los gametos femeninos. La puesta de los huevos pueden dar 5 huevos. Después tenemos a la fecundación cruzada, autofecundación, perdón, que es, en este caso, el propio individuo puede juntar sus gametos femeninos y masculinos para generar nuevos individuos. El pez guppy, como ustedes pueden observar, es uno de los ejemplos de hermafroditismo secuencial. Dependiendo de las condiciones del ambiente, principalmente del radio de machos y de hembras que hay a su alrededor, este pez va a modificar su aparato reproductor, ya sea femenino o masculino. La principal característica de las plantas hermafroditas es que producen flores de los órganos sexuales de ambos sexos. Esto permite reproducirse con mayor facilidad, siendo un mecanismo muy importante y desfavorable para los insectos o animales polinizadores. Algunas plantas hermafroditas recurren de forma habitual a la autogamia, es decir, que polinizan a sí mismas. Más adelante yo les voy a decir. La autogamia de las plantas hermafroditas pueden ser forzosas o simplemente coexistir con los métodos habituales de reproducción, de forma que mejore la posibilidad de supervivencia o a la especie. Algunas plantas hermafroditas recurren también a la cleistogamia, que es un tipo de autogamia que la flor no llega ni siquiera a abrir, o sea que no se reproduce, sino que permanece siempre cerrada. Este es un método más seguro para asegurar la propagación del material genético, aunque renuncia a la diversidad. Hay una gran cantidad de plantas hermafroditas, pero las que conocemos más son, las que yo les voy a hablar ahora, son el maíz y el tomate. En el caso del tomate, sus flores son hermafroditas y se autofecundan. No producen néctar, pues no necesita atraer a los polinizadores. Sus estambres, acá, son de gran tamaño y forman un tubo cerrado. ¿Cuál es la función del tubo cerrado? Es que va a envolver al pistillo para sembrar la fecundación. El polen se desprende de estos estambres, como pueden ver, por cualquier vibración o movimiento, incluso con la acción humana o si algún insecto viene y se depara ahí o se para ahí. Después tenemos al maíz, que es otro de los cultivos, que es una planta hermafrodita, como lo decía. Se considera hermafrodita porque puede fecundarse a sí mismo, pero produce flores en ambos sexos por separados. En el maíz, acá la flor masculina, llamada panoja, crece en el extremo externo superior de la planta.
como unas espigas como que conocemos. Mientras que las femeninas, acá, crecen más abajo a la altura media del tallo. Esto provoca que cuando el viento sopla, la planta, ¿qué va a hacer la planta? Se va a mover y la flor masculina va a liberar ese polen y va a fecundar a las propias flores femeninas. Aunque estas flores femeninas también pueden recibir el polen de las masculinas de otra planta y se pueden cruzar las especies. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el concepto de gonocorismo. Para eso los invito a mirar unas diapositivas. Gonocorismo es la reproducción sexuada en la que los individuos poseen un solo aparato reproductor, masculino o femenino, y para reproducirse necesitan un individuo con el otro aparato reproductor. La etimología de la palabra gonocorismo proviene del griego, que significa separación de sexos. Este tipo de reproducción se lleva a cabo en especies cuyos individuos adultos se reproducen solo como machos o solo como hembras, es decir, poseen un solo sistema reproductor, pudiendo tener ovarios o testículos. Este tipo de reproducción se da en la mayoría de las especies de cultivo y en un ambiente natural. Trabajando sobre el gonocorismo. Y el mismo se refiere a todos aquellos individuos que tienen un solo sexo y por lo tanto forman un tipo de gametos. Bueno, también tenemos algunos ejemplos de gonocorismos en los vegetales. Algunos son masculinos y otros femeninos. Por lo tanto, son gonocóricos. Por ejemplo, tenemos al perro cuyo órgano reproductor es el testículo y la perra cuyo órgano reproductor es el ovario. También tenemos otros ejemplos que es el gato, la gata, el león, la leona, el gallo, la gallina, el hombre y la mujer. Bueno, también tenemos algunos ejemplos de gonocorismos en los vegetales. Algunos son masculinos y otros femeninos. Por lo tanto, son gonocóricos. Es decir, que tienen los sexos separados. Cada uno tiene un solo tipo de gónoda. Por ejemplo, también tenemos la planta de paraíso, que es gonocórica, ¿sí? Cuando salimos a las calles y vemos una serie de paraísos llenos de frutos, esos son hembras. Y los que no tienen nada, esos son los machos.